Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña una vez más el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos como siempre a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Oremos. Nuestro Padre que moras en el cielo, en esta hora queremos agradecerle la oportunidad que nos da de llevar estas verdades, Señor, a través de este medio. Amén. Le pedimos, Señor, su dirección y una bendición especial a todos esos oyentes que están en sintonía ahora en este momento, Padre. En el nombre bendito de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Damos gracias una vez más al Señor porque nos da otra vez el privilegio de poder salir al aire. Gracias por su fiel sintonía, amigos radioyentes. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares o donde quiera que nos sintonicen. Como siempre lo hacemos, nos gusta compartir con cada uno de ustedes nuestro versículo lema que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos del 4 hasta el 6, que nos dicen: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y recordemos, amigos oyentes, que hay dos potencias que están en juego. Por una parte, Satanás obra con todas sus fuerzas para contrarrestar la influencia de la obra de Dios. Y por otro, Dios obra por medio de sus siervos para llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Y quién prevalecerá? Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido con gran poder y obra con todo engaño de injusticia sobre los que perecen, y usa todo agente disponible a fin de prevenir, hermano John, que la gente venga y conozca la luz. Así mismo es, así que esperamos de que las personas que nos están escuchando en estos momentos puedan estar muy atentos. Si usted tiene algún familiar, le invitamos de que le llame y le deje saber, porque hoy vamos a hacer un paréntesis de los programas que hemos estado presentando, de la serie que hemos estado presentando anteriormente, porque hoy, hermano Frank, el mundo religioso, el mundo así llamado cristiano, está celebrando el famoso día de la Pascua de la Resurrección de Cristo. Hoy celebra el mundo cristiano ese día, y como se le conoce en Estados Unidos de Norteamérica, el mundo cristiano aquí en Estados Unidos hoy está celebrando el día de Easter. Pero ¿qué significa Easter, amigos radioyentes? Y es por eso que hemos preparado un programa especial en esta hora basado en este tema, que lo hemos titulado ¿Deben de celebrar los cristianos el domingo de Pascua, conocido como Easter? ¿Qué ustedes creen? Bien, vamos entonces a entrar de lleno en materia prima para que nosotros podamos darnos cuenta qué dice la palabra de Dios en cuanto a este tema y qué dice también la historia, amigos radioyentes. En el libro de Daniel, el capítulo 7 y el versículo 25, vamos a entrar abriendo este programa con ese texto bíblico. Dice así: y hablará palabras contra el Altísimo. Se refiere al cuerno pequeño, que de eso estuvimos hablando ya en programas anteriores. Y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, hermano Frank. O sea que este poder del cuerno pequeño no solamente iba a perseguir a los santos del Altísimo o iba a quebrantar a los santos del Altísimo, sino que iba a pensar en cambiar dos cosas: los tiempos y la ley. Muy interesante, porque hoy por hoy el mundo cristiano está celebrando muchas fiestas, vamos a decirlo así, muchas cosas que según ellos creen de que esto tiene origen divino. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia en cuanto a eso.
Sí, como usted dice, hoy va a ser un programa especial, hermano John, porque millones de personas que profesan ser cristianos se van a levantar en el día de hoy, domingo de Pascua o Easter en inglés, como usted mencionó, para participar de un servicio local durante la salida del sol, supuestamente celebrando la resurrección de Jesús, como usted mencionó. Y después, más tarde, de costumbre de ese día, los niños pequeños buscarán los huevos decorados con pintura, supuestamente puesto por el conejo de Easter. Ajá. Eso se ve muy en día y el comercio está en su apogeo en este asunto. Donde quiera que va uno a un centro comercial o a alguna tienda en específico, o un supermercado, se va uno a esa sección y ahí encuentra huevos decorados de colores. La canastica. Esa canasta con huevos, los conejitos. conejos de chocolate o de otras cosas. ¿Qué tiene que ver el conejo, los huevos y todo esto que se hace durante esta celebración, supuestamente conmemorando la resurrección de Cristo? En este país se le llama también como Easter. Lo vamos a ver durante el programa y por supuesto, hermano John, los católicos romanos semanas antes ya comenzaron la temporada con la cuaresma, un periodo de 40 días de abstinencia y lamentación, dirigiéndose así el domingo de Pascua o resurrección. Pero la pregunta que hacemos es la que usted hizo. ¿Qué significa esto? ¿Dónde está la conexión bíblica de esta celebración con la resurrección de Jesús? ¿Y por qué Jesús no le enseñó estas cosas a sus discípulos, hermano John? Así mismo es. Si le preguntamos a un cristiano común el por qué él o ellos retienen tales creencias o prácticas, lo más probable es que se recibirá la siguiente respuesta: bueno, esto es una tradición. Así yo crecí en la iglesia siguiendo esta tradición. U otros tal vez van a decir, esto es lo que la iglesia enseña. Pero el hecho de la verdad es que la mayoría de las personas no tienen una idea del origen de lo mucho que ellos retienen de lo que ven como verdad o piensan que es verdad. Normalmente las personas tienen la tendencia de simplemente aceptar lo que se les ha dicho en sus respectivas iglesias, sin pensar o comprobarlo con una cita de Jehová. Y es por eso que nosotros hemos dedicado estos programas radiales, usted recordará, hermano Fran, a citar solamente la palabra de Dios. El resultado es que muchos cristianos, sin saber, se encuentran participando en lo que actualmente son antiguas tradiciones arraigadas y fundadas en la religión pagana de misterio que prosperó miles de años antes de Cristo. Bueno, hermano John, con esa introducción vamos a entrar a lo que es el origen increíble de la verdadera Pascua. De la verdadera Pascua, la Pascua bíblica. Exacto. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12 y versículo 4. Vamos a empezar por ahí. Como siempre, abriendo la palabra de Dios primero. Y recuerden lo que siempre les recomendamos. Cojan notas de los versículos y las informaciones que damos, hermanos. No son palabras nuestras. Utilizamos y abrimos la guía del cristiano, que es la palabra de Dios. Amén. Hechos capítulo 12, versículo 4, nos dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Aquí vemos la Pascua, hermano John. Exactamente, aquí estamos hablando del apóstol Pedro. Fíjense bien, aquí Herodes, que era el que quería matar al apóstol Pedro en ese entonces, lo metió en la cárcel y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. O sea que la nación judía estaba celebrando la Pascua todavía a esa altura, después de que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya había muerto, ya había sido sepultado, ya había resucitado y ya estaba en el cielo. Interesante, la palabra en griego para Pascua es Pascha, que significa Pascua, celebrar la Pascua, de acuerdo a la concordancia griega Strong's, número 3957,
y la página 65. Vamos a compartir otros textos más muy importantes con cada uno de ustedes. Presten mucha atención. Espero que estén anotando porque estos textos tienen algo que ver con esta celebración que el pueblo de Israel llevaba a cabo, que era la Pascua. ¿Qué significaba esa Pascua? Vamos a ver qué nos dicen esos textos bíblicos. Marcos capítulo 10, versículo 32 al 34 nos dicen: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. O sea, sus discípulos. Sí, señor. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, le comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Versículo 33. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales y sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y les encarcelarán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Fíjense bien, amigos radioyentes, espero que ustedes estén prestando atención. Aquí está dándole énfasis la Biblia, no lo estamos inventando nosotros. Marcos capítulo 10, versículos 32 al 34. Jesús mismo le dijo a sus discípulos con anticipación de que el Hijo del Hombre iba a ser entregado a los principales sacerdotes, como dice allí Marcos 10, 33, lo iban a condenar a muerte, lo iban a entregar a los gentiles, lo iban a escarnecer, lo iban a azotar, lo iban a escupir, lo iban a matar, y finalmente dice ahí la última parte del versículo 34, pero al tercer día resucitará. ¿En qué día iba a resucitar? Al tercer día, amigos radioyentes, nunca se les olvide eso. Subrayenlo por favor en sus Biblias. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada, y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de la mies allí en Israel. Y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, que era donde se celebraba esa fiesta anualmente, pues se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. No podía ponerse la hoz a la mies, o sea, la cosecha, para juntarla en gavillas antes que esa ofrenda especial fuese presentada a Jehová. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Escuchen bien, amigos radioyentes. Así también Cristo, las primicias, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos. Porque si creemos que Jesús murió, dijo el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 4:14, y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Y hablando de resurrección, hermano John, Juan capítulo 11, versículos 25 y 26 nos dice: y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Yo soy la resurrección, dijo Jesús. Cristo, amigos radioyentes, cumplió fielmente 3, oígalo bien, de las primeras 7 fiestas hebreas. Todas esas fiestas apuntaban a Jesús. Pero recuerden que el énfasis que Cristo hizo en Marcos 10:34 es: mas al tercer día resucitará. O sea, a los 3 días. Y las 3 primeras fiestas judías tenían que ver precisamente con la muerte y la resurrección de Cristo, amigos radioyentes. Vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre eso, hermano John. Levíticos capítulo 23, versículo del 5 al 11 nos dice... Esperamos que las personas estén anotando todo esto, hermano Fran, porque esto es importantísimo para entender este mensaje en esta hora. Aquí vamos a ver los 3 días. Exactamente. Repitan por favor la cita, hermano Frank. Levítico capítulo 23, versículos del 5 al 11. Ok. Leemos: en el mes primero, a lo 14 del mes, o sea, el primer día, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová.
A los 15 días de este mes, o sea, el segundo día, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Versículo 8. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis acepto. El día siguiente del día del sábado la merecerá. O sea, al tercer día. Ahí está el tercer día. O sea, verán 3 días claves, amigos radioyentes. Repetimos, en esas 3 fiestas, 3 días claves. El primer día, el día 14 de Nisan o de Aviv, era el día de la Pascua. El siguiente día, el día 15, era el día de los panes sin levadura. Y el tercer día conmemoraba otra fiesta, la fiesta de la gavilla mecida. Interesante, Levítico 23 del 5 al 11. ¿Qué significa todo eso? Ya lo vamos a ver a continuación. Fíjense bien lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Dice: estos, o sea los redimidos, son los que no se contaminaron con mujeres. Juan los vio allí en el mar de vidrio, hermano Frank. Dice: pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Está hablando de los 144,000. Estos fueron redimidos de entre los hombres, ¿como qué? Como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Qué era lo que traía qué era lo que presentaba el sacerdote en el día de la siega? Las primicias, o sea, los primeros frutos de la cosecha eran mecidas ante Jehová. O sea, hermano John, que las 3 primeras fiestas judías apuntaban a Cristo como nuestro justificador, santificador y redentor. Amén, así es. La primera fiesta que se celebraba en el mes de Aviv, abril para nosotros, era la Pascua. En la fiesta de la Pascua se sacrificaba un cordero, amigos radioyentes. Ustedes lo han leído, Éxodo capítulo 12. Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya fue sacrificado por todos nosotros. Así lo dice 1 Corintios capítulo 5 versículo 7. ¿Qué nos dice? Limpiado pues de la vieja levadura para que seáis masa nueva, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén, gloria al Señor. Al darle muerte al Cordero en ocasión de la Pascua, había derramamiento de sangre, amigos radioyentes. La sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. ¿De cuánto? De todos nuestros pecados. Amén. Cuando venimos a Cristo tal como somos y le pedimos perdón por nuestros pecados, Cristo nos perdona y nos limpia de todos nuestros pecados. Eso se llama justificación. Que viene siendo el primer paso del creyente, hermano John. Exactamente, la Pascua, esa era la Pascua, la muerte del Cordero, la primera fiesta. Primera de Juan capítulo 1, versículos 7 y 9 también nos dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión uno con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Solamente la sangre de Cristo, óigalo bien, amigo radioyente, no hay sacerdote en esta tierra, no hay párroco, no hay cura, no hay papa, no hay nadie en esta tierra que nos pueda limpiar o perdonar nuestros pecados. Solo la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. En el día 15 del mes de Aviv, hermano Frank, amigos radioyentes, abril para nosotros, se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Esa era la siguiente fiesta. Ahí está el segundo día. Dicha fiesta duraba 7 días. Durante esos días o durante esos 7 días se podía comer solo pan, pero sin levadura. La levadura en la Biblia es símbolo del pecado. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 8 nos dice: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura
de sinceridad y de verdad. Así es, el próximo paso que el creyente da después que es justificado, después de que sus pecados han sido perdonados con la sangre de Cristo, es la santificación, amigos radioyentes. Así como no debía haber levadura presente durante la fiesta de los panes sin levadura, de igual manera el creyente debe sacar de su vida todo pecado. Santificación significa expulsar el pecado de nuestras vidas, y eso se logra solo por el poder de Cristo obrando en nosotros. Necesitamos comer, hermano Frank, la vida de Cristo para poder vencer el pecado en nuestras vidas. Usted tenía unos textos muy importantes que quiere compartir con nosotros. Sí, Juan capítulo 6, versículos 53 y 56, al 56, nos dice: Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día postreros, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Amén. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9 también nos dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí está representando la segunda fiesta, los panes sin levadura. El cristiano que ha nacido de nuevo, el cristiano que se ha arrepentido sinceramente y que sus pecados han sido perdonados, que ha sido justificado, hermano Fran, ya no sigue viviendo en pecado, como dijo Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre, en San Juan 6:56, en mí permanece y yo en él. Y primera de Juan 3:9, usted lo acabó de citar, que dice: el que permanece en él no puede pecar. O sea, va el proceso de santificación. Así mismo es. Y finalmente, en el día 16 de Aviv, tercer día, se celebraba la fiesta de las gavillas mecidas, o los primeros frutos. Los israelitas, antes de pasar la hoz en sus cosechas, traían ante Jehová para ser presentados ante él los primeros frutos de la cosecha. Óiganlo bien: después de que hayamos sido justificados, Pascua, y luego santificados, panes sin levadura, estaremos listos para ser presentados ante Dios como los primeros frutos de la resurrección de los justos en el día glorioso, cuando venga nuestro Redentor por segunda vez a esta tierra. Gloria al Señor. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20 y 23 nos dice: mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, pero cada uno es en su debido orden. Cristo las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida. O sea, hermano John, cuando Cristo venga a resucitar a los justos muertos, lo reclamará como los primeros frutos de la resurrección. Amén, gloria al Señor. Ahí está. Eso es lo que vemos aquí, ¿no? Se cumplieron en Jesús esas tres primeras fiestas. Primera de Tesalonicenses 4:16 lo amplía también de esta manera: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esas son las primicias, hermano Fran, que han de ser presentadas como trofeos, gloria a Dios, cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces, hermano John, amén, bendito sea Dios, teniendo esta base bíblica, hermano John, de lo que es la verdadera Pascua, ¿de dónde entonces surgió la celebración de Easter o Domingo de Pascua? Muy importante pregunta. Usted ha hecho la pregunta más importante de este programa. Vamos a tratar de irla contestando detenidamente. No existe un fundamento bíblico, hermano Frank, para celebrar el domingo de Pascua o Easter. ¿De dónde y cómo se originó esto? Sorprendentemente, el domingo de Pascua o Easter tiene sus raíces en las religiones antiguas, paganas, politeístas. Vamos a hablar un poco acerca de esa Pascua pagana. La palabra Pascua, ya lo dijimos, aparece en la Biblia, pero el origen de la palabra es en hebreo Pashá, y en griego es Pesaj, como lo dijimos, que es la fiesta ordenada por Jehová, que apuntaba ¿a quién? Al Mesías prometido, a Cristo Jesús. Levítico 23, del 27 al 44, usted lo puede leer.
Como recuerdo, esa fiesta de la Pascua conmemoraba, amigos radioyentes, la salida del pueblo de Israel de la cautividad de Egipto. Así como nosotros, hermano Fran, cuando no conocíamos el Evangelio, estábamos cautivos en el pecado. Cuando conocimos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él nos liberó de nuestros pecados. Gloria sea al Señor. Amén. En las regiones nórdicas, así como también en los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, el domingo de Pascua es celebrado con varias costumbres que provienen tristemente de Babilonia, tales como el pintar huevos de diferentes colores. Estos se esconden, como usted lo mencionó al principio, y los niños salen corriendo y los buscan para después comérselos. Pero ¿de dónde proviene esta costumbre? Vamos a seguir entonces tratando de contestar esa pregunta. Y lo que mencionamos al principio, lo primero que usted ve en una tienda son los huevitos de canasta en esta época. El huevo, hermano John, era un símbolo sagrado usado por babilonios. Creían en una vieja fábula acerca de un huevo de gran tamaño que se suponía había caído del cielo al río Éufrates. Desde ese maravilloso huevo, de acuerdo con la historia, fue engendrada la diosa Astartes o Semiramis. Por esto, el símbolo del huevo llegó a ser asociado con esta diosa. En el idioma inglés se usa lo que se llama hoy Easter. Así mismo es, o sea, nada que ver con el domingo de la resurrección. De Babilonia, la madre de la falsa religión en el mundo, la humanidad se llenó de esta creencia y toda la tierra recibió la influencia de la idea de ese huevo místico. Y por eso vemos hoy en día cómo es un comercio impresionante infiltrado en el cristianismo. Exactamente. Por esto llamamos el huevo como un símbolo sagrado de muchas naciones. Así mismo, vamos a citar la enciclopedia británica, amigo radioyente, porque nosotros traemos muchas fuentes de historia para poder corroborar lo que nosotros estamos diciendo. La enciclopedia británica, la página 859, bajo el artículo Easter, dice lo siguiente, escuchen bien: el huevo, como un símbolo de fertilidad y de renovación de la vida, proviene de los antiguos egipcios y persas, quienes también tenían por costumbre colorearlos y comerlos durante su festival de primavera. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? Lo que vemos hoy Frank? en día en las tiendas. Y todas las iglesias del cristianismo moderno hoy celebrando esta fiesta que tuvo sus orígenes, de acuerdo a esta enciclopedia británica, en Babilonia. Hoy lo vamos a ver después del servicio, los niños van y recogen sus huevitos. Así mismo es. Cuando el paganismo penetró en la iglesia cristiana, que de eso hemos estado hablando en programas anteriores, sugirió la idea del huevo al igual que un pollo saliendo del huevo. Cristo entonces saliendo de la tumba. De esta manera, los líderes de la iglesia dijeron a su pueblo que el huevo era un símbolo de la resurrección de Cristo. Eso es falso completamente, porque ya lo estamos viendo en la enciclopedia británica y en muchas fuentes de historia. El Papa Paulo V decretó una oración en conexión con el huevo, donde dice: bendice, oh Señor, te pedimos a esta tu creación de huevos, Imagínese, que sean sustento para tus siervos, comiéndolos en recuerdo de nuestro Señor Jesucristo. Esto se encuentra en un libro que se llama Las dos Babilonias, por Alexander Hislop, la página 110. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? Hermano John, nuestros amigos cristianos no tienen idea de dónde viene este asunto, ¿no? Así mismo es. Easter es una palabra que claramente proviene de una serie de divinidades femeninas relacionadas con la primavera, la fertilidad y el amor. Y si bien esto ocurre dentro de la tradición anglosajona, esta práctica, que data de un origen pagano, es altamente reveladora. Así es. La palabra Easter, que se usa hoy en estos días, parece provenir de la diosa Ostera o Esther, la misma terminología que el este, diosa del amanecer o de la primavera en la cultura pagana. Esta misma divinidad parece ser una transformación de la divinidad babilónica, Ishtar, adorada como Venus, que ya al ser la estrella del amanecer y del atardecer parece amar la luz. Así mismo es, así mismo es. Es muy importante lo que usted está mencionando.
Istar ha sido también identificada como la reina Semiramis, la esposa del poderoso rey Nimrod, que aparece en la Biblia y que habría construido Babel. En Sumeria, Istar es Inanna, esposa del rey Dumuzi, también llamado Tamuz. Interesante. El mundo cristiano, escuchen bien, atribuye al domingo como verdadero día de reposo en honor a la resurrección de Cristo. ¿Qué les parece a ustedes? Eso es lo que dicen. Vamos a ver qué nos dice el catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a citar ese catecismo, a ver si en realidad el cristianismo o el catolicismo en general atribuyen al domingo como el verdadero día de reposo en honor a la resurrección de Cristo. Dice así: la Iglesia, se refiere a la Iglesia Católica Romana, por supuesto, desde la tradición apostólica que tiene su origen en el mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada 8 días, en el día que se llama, con razón, Día del Señor o Domingo. El día de la resurrección de Cristo es a la vez el primer día de la semana, memorial del primer día de la creación, y el 8º día en que Cristo, tras su reposo del gran Sabbat, inaugura el día que hace el Señor, el día que no conoce ocaso. El sábado, que representaba la coronación de la primera creación, es sustituido por el domingo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Preguntamos. Que recuerda la nueva creación inaugurada por la resurrección de Cristo. Catecismo de la Iglesia Católica, números 1166, 2190, páginas 274 y 483. Lo que está enseñando este catecismo, hermano Fran, en otras palabras, el énfasis que le está dando es que nosotros, según la Iglesia Católica, guardamos el domingo, o el mundo cristiano hoy guarda el domingo como el verdadero día de reposo, gracias a la resurrección de Cristo. ¿Qué le parece a usted? Y Easter, hablando de la resurrección de la primavera, es el tiempo en el tiempo de los apóstoles, hermano John, de Cristo, no había servicio de Easter o de Pascua de resurrección como lo tenemos hoy en día. En el principio, algunos cristianos judaizantes guardaban el día bíblico de la Pascua, o sea, el Pashá, pero no Easter. Easter era un festival pagano de la fertilidad en honor a Istar. Ahora también Easter llega en la primavera de cada año. Este festival de primavera era acompañado de prácticas licenciosas. El emperador Claudio lo hizo el día de fiesta oficial durante su reinado. Fíjese bien que Easter es la resurrección, como usted lo acabó de mencionar, de la primavera. ¿Por qué se celebra esta festividad en primavera? Interesante. Gradualmente, la iglesia cristiana paganizada se identificó con este festival pagano de la resurrección de la diosa de primavera y las plantas floreadas. Y es por eso, hermano Frank, que hoy vemos que durante esta fiesta de Easter se regalan flores, como las azucenas, por ejemplo. Increíble, era la resurrección de la naturaleza, en otras palabras. Eso era lo que conmemoraban los paganos. Y lo guardó en honor a la resurrección de Cristo. La historia revela que fue un edicto deliberado por el obispo de Roma que trajo la celebración de Easter a la iglesia. Alrededor del año 154 después de Cristo, hermano John, Aniceto, cabeza de la iglesia cristiana en Roma, autorizó un festival de domingo que correspondía con el festival de la fertilidad de Atis. Esto era una combinación de Mitra, Atis y Cristo. Aniceto pensó que apelaría a los paganos y los animaría a que comenzaran a asistir a su iglesia cristiana. Teólogos medio convertidos de Alejandría, Egipto, pasaron tiempo excavando y sacando filosofías paganas y recomendándola por escrito a la iglesia cristiana del cristianismo romano, o sea, a infiltrarse las cosas paganas. Como hemos estado hablando en todos estos programas anteriores. Mientras los líderes medio convertidos de la iglesia de Roma usaron estas ideas como palanca para obtener el control sobre las otras iglesias locales,
pretendiendo tener autoridad sobre ellos. Esto lo encontramos, hermano John, en los fabulosos primeros siglos del cristianismo, página 419. Muy interesante libro de historia que tenemos en nuestro poder. Todo esto es sacado de la historia, amigo radioyente. Esto no es invento nuevo, nuestro. Así que podemos darnos cuenta, hermano Fran, vale la pena hacer un pequeño paréntesis. Que los líderes permitían las cosas, los errores. Exactamente. Vale la pena hacer un paréntesis porque la resurrección de Cristo, fíjese bien, no tiene que ver nada con esta celebración que el mundo cristiano hoy está celebrando. Ni con los huevitos y conejos y esas Nada cosas. de eso. Ni tampoco la resurrección de Cristo tiene que ver con el verdadero día de reposo. Fíjese bien cómo lo afirma la Iglesia de Roma. ¿Por qué? ¿Qué conmemoraba la resurrección de Cristo, amigo radioyente? ¿Qué en realidad, qué símbolo o qué rito, diríamos así, se conmemora la resurrección de Cristo? Bueno, la palabra de Dios lo dice. Vamos a citar el libro de Romanos, el capítulo 6. Preste mucha atención. Romanos capítulo 6. Vamos a empezar a leer el versículo 1 en adelante. Romanos capítulo 6, versículo del 1 hasta el 6. Y dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Escuchen bien, amigos radioyentes, que está hablando ahora del bautismo. Dice el versículo 4 de Romanos 6, porque somos sepultados. ¿Somos qué, hermano Frank? Sepultados juntamente con él para muerte. ¿Por qué? Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, amén, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5 de Romanos 6, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, dice el versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermano Frank, el bautismo simboliza tres cosas o representa tres cosas muy importantes. Representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Cuando una persona muere al pecado, un creyente decide entregar su vida a Cristo, muere al pecado, en el día de su bautismo, esa persona es sepultada en una pila bautismal. El verdadero bautismo. El verdadero bautismo, que es por inmersión, no por aspersión. Es sepultado en esa tumba líquida, está muriendo. Y sus pecados quedan sepultados en esa tumba líquida. Y cuando sale de esa tumba líquida, comienza una vida nueva, resucita en Cristo Jesús a una nueva vida. Eso es lo que conmemora el bautismo, la resurrección de Cristo, amigos radioyentes. Nada que ver con esta celebración que el mundo cristiano hoy está celebrando, Easter. Y el origen pagano de la adoración al domingo, hermano John, que tiene que ver con este asunto de Easter. Vamos a abundar entonces en cuanto a esto. Génesis capítulo 10, versículos 6, 8, 9 y 10 nos dice: los hijos de Can, Cus, Mizraim, Fut y Canaán, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reinado Babel, Erech, Akkad, Calné en la tierra de Sinar. Así que Nimrod fue el que le estableció o fundó el reinado de Babel, de ahí vino Babilonia. La Enciclopedia Católica, tomo 10, sección Mitraísmo, dice lo siguiente: a Nimrod se le conoció con otros nombres tales como Moloch, óigalo bien, Baal, Dagón, Júpiter, Apolo y Mitra. Posteriormente, el mitraísmo fue influenciado por la astrología babilónica y el culto frigio en Asia Menor. Su culto pasó de Asia al mundo occidental por medio de las conquistas de Alejandro el Grande.
¿Eso se encuentra dónde, hermano John? En la Enciclopedia Católica, tomo 10, bajo la sección de mitraísmo. ¿Sabe qué, hermano John? Que el sol siempre ha sido centro de la religión falsa. Las antiguas religiones paganas veneraban el sol, el disco solar, como una deidad. Los griegos honraban a Apolo como el hijo del sol. Los romanos le daban homenaje a Mitra, el dios sol. Esta filosofía pagana forma la base para la falsa adoración del día domingo. Y como se le conoce en inglés, Sunday, o sea, día del sol, hermano John. Así es. ¿Por qué estamos trayendo esto a colación, amigo radioyente? Porque estamos diciendo el origen pagano de la adoración en domingo. Porque la iglesia de Roma y todas las iglesias del cristianismo hoy celebran este domingo de Easter en honor a la resurrección de Cristo. Y es todo lo contrario, ya lo dijimos con una así dice Jehová. La resurrección de Cristo no conmemora esto que el mundo cristiano hoy está celebrando. Mitra era el dios sol. Era un dios conocido de la antigüedad, principalmente en Persia e India. Mitra era el dios de la luz solar, de origen persa, que pasó a formar parte del Imperio Romano. Se conservan diversas esculturas en su mayor parte del siglo III todavía hoy. Esto se encuentra en la enciclopedia de Wikipedia. Entonces, hermano John, lo que está celebrando hoy el mundo cristiano no tiene que ver nada con el verdadero Dios. Nada con el verdadero día de reposo, ni nada con la resurrección de Cristo. Ni el verdadero Dios, ¿no? No, es la resurrección del mitraísmo, de Mitra, de Baal. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Mitra fue adorado particularmente por los soldados romanos y donde quiera que fueron a través del imperio, extendieron el mitraísmo. El emperador Antonio Pío, en el año 138 hasta el 161 después de Cristo, mediante un decreto oficial, otorgó a Mitra el título del sol Dominus Imperil Romanis, o sea, el sol, el señor del imperio romano. También erigió un templo a Mitra en el pueblo de Ostaí, un puerto marítimo ubicado a unas millas de la ciudad de Roma. Interesante, Mitra, que era la religión del paganismo romano en ese entonces, fue adorado en el imperio romano bajo el nombre de Sol Invictus, o sea, el sol invencible. Y también se le conoció como Dominus o el Señor. Su día sagrado fue denominado como Dies Dominus, o sea, el día del Señor. De ahí que la palabra domingo proviene de Dominus, nombre pagano de Mitra, que significa el Señor. La frase en latín, hermano Frank, Dies Dominis, usada en el catolicismo para referirse al domingo, significa día del Señor Mitra y corresponde al 1º y 8º día de la semana. La palabra en inglés para domingo, amigos radioyentes, es Sunday. Sunday, o sea, que se traduce como día del sol, en referencia a 10 solis, o primer día de la semana planetaria. ¿Qué le parece a usted? Y vemos como que se está repitiendo la historia, hermano John, porque en el pasado el pueblo de Israel también como que me estaba mirando mucho al sol. Y vino una advertencia de Dios a la adoración del sol. Así es. Vamos a la palabra de Dios, a buscar en el libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 19. Escuchen lo que dice aquí, una advertencia de Dios a la adoración del sol. No sea que alce tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo sea impulsado y te inclines a ellos y les sirva. Porque Jehová tu Dios lo ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Eso fue una advertencia que Dios le hizo al pueblo de Israel cuando Moisés estaba vivo en medio de ellos. Tristemente pasaron muchas generaciones y el pueblo de Israel cayó en esa falsa adoración al sol. Lo vemos en Segunda de Reyes capítulo 23 y el versículo 11 dice, refiriéndose al rey Josías, quitó Josías también los caballos que los reyes de Judá. ¿Los reyes de dónde, amigos radioyentes? De Judá, o sea, de allí en Jerusalén. Habían dedicado al sol, ahí está, a la entrada del templo de Jehová y quemó al fuego los carros del sol. O sea que el pueblo de Israel llegó a adorar el sol, hermano Frank.
Y Ezequiel capítulo 6, versículo 4 también nos dice, vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. El domingo entra en la iglesia cristiana. Hablemos un poquito en cuanto a eso. Dice el libro de Mateo capítulo 12, versículo 8. Preste mucha atención, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de sábado. Gloria al Señor, no dice del domingo. El verdadero día de reposo es el sábado, amigos radioyentes, no el día domingo. Ese era el 10 solis, o sea, el día del domingo. Y creo que entró a través del edicto de Milán, hermano John. Así es, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero usted tenía otro versículo allí en Marcos, si no estoy mal. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Marcos capítulo 2 y versículo 28. Así que la Biblia está especificando cuál es el día del Señor. Dice Mateo 12:8, el Hijo del Hombre es Señor del día de sábado. Y Marcos 2:28 dice también que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Qué podemos decir del edicto de Milán, hermano John? Preste mucha atención, hermanos radioyentes, porque en esos tiempos se firmó el famoso edicto de Milán. El edicto de Milán, en latín, Edictum Mediolanense, conocido también como la tolerancia del cristianismo, fue promulgado en Milán en el año 313 después de Cristo, por el cual se estableció la libertad de religión en el Imperio Romano, dando fin a las persecuciones dirigidas por las autoridades contra ciertos grupos religiosos, particularmente contra los cristianos. El edicto fue firmado por Constantino el Grande y Licinio, dirigentes de los imperios romanos de Occidente y Oriente respectivamente. Esto lo encontramos en la enciclopedia Wikipedia. Vamos a hablar, hermano Fran, de la primera ley en honor al domingo por Constantino el Grande. ¿Qué usted nos puede decir en cuanto a eso? Sí, que dice así, que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen el venerable día del sol, o sea, el domingo, o Sunday en inglés. Empero que los labradores atiendan con plena libertad al cultivo de los campos, ya que acontece a menudo que ningún otro día es tan adecuado para la siembra del grano o para plantar la viña. De aquí que no se debe dejar pasar el tiempo favorable concedido por el cielo. Esto lo encontramos, hermano John, en Codex Constantino, libro 3, título 12, párrafo 2. Así mismo es. En el libro La declinación y la caída del Imperio Romano, el capítulo 20 y el párrafo 3 dice lo siguiente: el sol era celebrado universalmente como el guía invisible y el protector de Constantino. Interesante, pero hacemos una pregunta, amigos radioyentes. ¿Autoriza Dios el cambiar su ley, sí o no? ¿Qué nos dice la Escritura en cuanto a ello? Bueno, Eclesiastés capítulo 3, versículo 14 nos dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. ¿Cuánto, hermano Fran? Todo. Todo. Ajá. Y perpetuo, o sea, para siempre. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Interesante, noten lo que dice el salmista David en el Salmo 111, versículos 7 y 8, contestando esa pregunta: ¿autoriza Dios cambiar su santa y bendita ley? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Las obras de sus manos, dice el Salmo 111, 7, son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. ¿Cuántos mandamientos? Todos. Todos, afirmados eternamente, dice la Escritura, y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Sin embargo, hermano John, la Iglesia Católica Romana se acredita haber cambiado el sábado por el domingo. ¿Escucharon bien, amigos radioyentes? No estamos atacando a la Iglesia de Roma, simplemente nos estamos limitando a decir que la Iglesia Católica Romana se acredita ellos mismas de haber hecho el cambio del verdadero día de reposo, el sábado, por el falso día de reposo, que es el día del sol o el domingo. Que es un cumplimiento de Daniel capítulo 7, versículo 25, cuando leímos al principio, hermano John: y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, refiriéndonos al cuerno pequeño que se atrevió a cambiar la ley de Dios. Así mismo es. Hacemos una pregunta, hermanos radioyentes, presten mucha atención, por favor.
¿Tiene usted alguna otra manera de probar que la iglesia tiene poder para instruir fiestas de precepto? Esto se encuentra en el Catecismo Doctrinal por el reverendo Stephen Keenan, página 174, refiriéndose a la iglesia romana, por supuesto. Dice, si no tuviera el tal poder, responde, no podría haber hecho aquello en lo cual los religiosos modernos están de acuerdo con ella. Ella no podría haber sustituido la observancia del domingo, el primer día de la semana, por la observancia del sábado, el séptimo día, un cambio para el cual no hay autoridad bíblica. ¿Qué le parece a usted, hermano Fran? Se están acreditando el cambio ellos. Exactamente, el mismo catecismo de la iglesia de Roma está diciendo de que la iglesia católica hizo ese cambio. Y mire lo que dice La fe de nuestros padres por el cardenal James Gibson, edición del 1904 en la página 111, hermano John. Fíjese bien, ese cardenal de la iglesia católica, James Gibbons, que era el cardenal de la diócesis en Baltimore, aquí en Maryland, escribió ese libro, La fe de nuestros padres. Esa cita es contundente. ¿Qué dice él? Mire lo que dice. Usted puede leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrará una sola línea que autorice la santificación del domingo. Este es un cardenal. Increíble. Si usted quiere la copia de ese libro, nosotros se la enviamos porque tenemos el libro en nuestras manos. Las escrituras hacen cumplir la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros nunca santificamos. Increíble. Citamos otro catecismo, el Catecismo del Converso de la Doctrina Católica por el reverendo Pedro Hierman, página 50. Fíjese bien cómo dice, pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Respuesta, el día de reposo es el sábado. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Respuesta, observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea, año 336 después de Cristo, transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Pregunta, ¿por cuál autoridad sustituyó la iglesia el sábado por el domingo? Respuesta, la iglesia sustituyó el sábado por el domingo por la plenitud de ese poder divino que Cristo le confirió a ella. ¿Qué le parece a usted según la iglesia católica romana? Y este mismo cardenal que mencionamos al principio, hermano John, cardenal Gibbon, en el Espejo Católico, página del 23 de septiembre de 1894, miren lo que él publicó. Que ese era el periódico que se publicaba en la diócesis de Baltimore en ese entonces y él era el editor de ese periódico. Miren lo que él publicó. La Iglesia Católica durante más de 1000 años, ante la existencia de los protestantes en virtud de su misión divina, cambió el día sábado al domingo. Interesante, y citamos otro libro más que se llama Las credenciales de la Iglesia Católica por el reverendo John A. O'Brien, un sacerdote por supuesto, que se llama La fe de millones, se llama este libro. Preste mucha atención, la página 472 y 473 dice, la palabra sábado significa descanso y es el sábado el séptimo día de la semana. La iglesia recibió la autoridad para hacer tal cambio. ¿Cuál iglesia? Por supuesto, la Iglesia Católica se está refiriendo aquí en este libro. Para recibir tal cambio de su fundador, Jesucristo. En ninguna parte de la Biblia, amigos radioyentes, encontramos que Cristo le dio esta autoridad a la iglesia. Sigue diciendo este autor, Él solemnemente confirió sobre su iglesia el poder para legislar, gobernar y administrar el poder de las llaves. Pero siendo que el sábado, oiga lo que dice este hombre, hermano Fran, siendo que el sábado y no el domingo está especificado en la Biblia, ¿no es curioso que los no católicos que profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la iglesia observen el domingo en vez del sábado? Sí, por supuesto, es inconsistente, dice este autor católico, pero este cambio fue hecho alrededor de 15 siglos antes de que naciera el protestantismo y para ese tiempo la costumbre era observada universalmente. Ellos han continuado con la costumbre, aunque solo descansa sobre la autoridad de la Iglesia Católica y no sobre un texto explícito de la Biblia. ¿Qué le parece a usted, hermano Fran? Lo que este hombre está diciendo es que los cristianos hoy están guardando un día
que no está en la Biblia y que es una costumbre, un cambio que hizo la iglesia de Roma. Termina la cita. Esa observancia permanece como un recordatorio de la madre iglesia, de la que las sectas no católicas se han separado. Como un niño que se va de su casa pero que todavía lleva en su bolsillo una foto de su madre o un mechón de su cabello. Amén. Entonces, versículos de Isaías vamos a leer, muy importante, hermano John, porque se predice una restauración de todo esto. Isaías capítulo 58, versículo 12 al 14 nos dice: y los suyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantará, y será llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día sábado tus pies de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová así lo habla. Amén, gloria al Señor. El sábado es el día del Señor, no el domingo. Dice Éxodo 20, versículos del 8 al 11, acuérdate del día de sábado, es el cuarto mandamiento, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó, el cuarto mandamiento de dicha ley. ¿Y en qué día adorarán los redimidos a Jehová en la tierra nueva, hermano John? Nuestro destino como cristiano. Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23 nos dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día sábado en día sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Amigos radioyentes, el tiempo se nos ha ido prácticamente de las manos, pero no queremos despedirnos sin hacer un llamado a cada uno de ustedes en esta hora. ¿Qué día nosotros estamos guardando? ¿Qué día estamos celebrando? ¿Qué día estamos santificando? Hay un verdadero día de reposo, el sábado, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que el mundo cristiano hoy está pisoteando, que el catolicismo romano lo cambió, transfirió esa observancia del sábado por el domingo, y el Señor nos está haciendo un llamado en esta hora. ¿Por qué estamos celebrando el día de la resurrección de Cristo cuando verdaderamente eso no está aprobado en la palabra de Dios? El Señor nunca nos dijo a nosotros que celebráramos tal día para conmemorar su resurrección. Al contrario, el bautismo es lo que sella nuestro pacto y conmemora dicha resurrección. Amigo radio oyente, la decisión es tuya ahora. ¿A quién obedecerás? ¿A Dios o a los hombres? ¿Seguirás obedeciendo lo que dice el Señor en su palabra o las costumbres de la iglesia a la cual tú asistes? Si tú quieres más información, escríbanos: El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, Florida 33569. Y los teléfonos nos pueden llamar: 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Gracias, amigos radioyentes. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues la próxima semana.